Hola, hola, hola a todos. Sean bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy les voy a mostrar la cámara que compré. Me pareció muy interesante por la cubierta protectora de agua. Me pareció muy interesante, pero el gran detalle es que al parecer la compré para repararla. Qué mal. Ahora la buena pregunta es si esta cámara será un fail. Así que veamos. Bien, aquí tenemos la cámara entonces. Sí, dice que es deportiva. Ella trae un conjunto de accesorios, son estos que están acá. Sí, son varios componentes, varias partes, pero bueno, eso se puede ver en otro momento. Lo importante ahorita es chequear o entender qué pasa con la cámara. A ver, entonces, tenemos, acá está el botón de encendido, también tiene las funciones, pero no hay ninguna reacción, es decir, no ocurre nada. Vamos a sacarla. Ok. Vamos a sacarla entonces del protector. Lo que me gusta es el tamaño pequeño, de verdad. Sí, es parecido a otro tipo de cámaras deportivas, pero sí. Ok. Sí tiene unos botones. A ver. Pero el del encendido no hay ninguna reacción. No ocurre nada en particular. Ok. Entonces, aquí vamos a ver si conectamos. Este es el cable que tengo disponible desde la computadora. Si lo conectamos un momento, ahí está. Hay una, ahí está un encendido. La cámara enciende, ¿ok? Eso quiere decir que si al menos la cámara está bien, el dispositivo está bien. Hay un encendido. Ya la computadora reconoce. Tenemos una luz. Sí, esa es la información que entonces que tenemos. Sí está encendiendo. Tiene otra luz también en particular. Pero vamos a ver qué pasa entonces de otra forma, porque ya la había dejado un tiempo cargando y volvamos entonces al conector del cargador. Veamos qué ocurre entonces al conectarla, porque se supone que debería tener carga. Al hacer esto, hay una diferencia. Entonces tiene una luz roja también, además del azul. Está el proceso de... ahí enciende, la cámara enciende tal cual, en lo particular. Dice que tiene batería. Ahí se puede ver mejor. También me está dando otras indicaciones como la tarjeta micro CD que va en esa ranura. Que tenemos, a ver, las funciones. Si cambia, es decir, que el botón está bien. Es decir, que este botón no debe tener ningún problema. Porque sí está cumpliendo las funciones como tal. El cambio de las funciones de la cámara. Bien. Ahora, vamos a ver. Algo debe estar pasando, algo debe afectar acá porque no, este botón está funcionando, pero no enciende la cámara. Entonces tenemos algún otro problema por acá. A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a desconectar y vamos a revisar. Yo creo que el primer detalle que tenemos que revisar acá es la batería. Miren que sale desde acá. Sí, tiene unas pequeñas ranuras y conectemos. Ahora está sin la batería y prácticamente está haciendo lo mismo, es similar, pero tiene la luz roja. Esa luz roja que está ahí, es decir, entonces, inclusive me indica, tiene indicaciones de la batería y todo. Tenemos un gran detallito por acá. Me parece que el detalle es que está con la batería. Es la batería. Desde ahí podemos comenzar a revisar, porque si la vuelvo a conectar, veamos qué ocurre. Mm, pues, el botón. Y nada, nada. Entonces, debo asumir que el error debe estar no en los botones encendidos ni en los otros botones, porque si ya está operando, si ya hace el cambio, sino exactamente en la batería. Vamos a ver entonces qué podemos hacer con ella. ¿Sí? Los conectores están bien. Deben entrar en esas ranuras. Es decir, la batería calza en esas ranuras. Por lo tanto, a partir de este momento lo que voy a hacer rápidamente es mostrar cómo llegué a la batería. Es decir, tengo que desarmar la carcasa o cubierta que tiene la batería, removiendo con mucho cuidado
toda esta protección que tiene acá. Lo importante es que tener mucho cuidado con las baterías, así que advertencia, cuidado con todo esto. Bien, lo importante es que vean que cómo tuve que desarmar esta cajita y cómo tuve que llegar a la batería. Y aquí la tenemos, entonces podemos ver la batería. Hay que buscar un poquito de herramienta para sacarla desde acá. Bien, entonces, ahí, ok, un poco más, listo. Miren esto, lo importante es que está un poquito inflada, eso quiere decir que ya tiene algún error. Pero vamos a ver esto, si yo quiero mostrar un poquito de detalle, es cómo utilizar un multímetro y buscar exactamente medir lo que es el voltaje de la batería. Miren, 1 voltio no es suficiente, de hecho, desde la caja nos está indicando que tiene 3,7 voltios. Por lo tanto, ya hay un problema en la batería. Por lo tanto, entonces lo que queda es remover la batería como tal, quedando con esta pequeña placa que es la adaptación hacia la cámara. A este punto ya había desarmado la cámara inclusive para verificar si había espacios para algún otro tipo de batería y comencé a hacer pruebas con otro tipo de batería, inclusive desde una grande para buscar el reemplazo adecuado. Entonces, ya en este momento tengo conectada ya la batería a la pequeña placa que retiré hace poco de la anterior. Debido a su tamaño, tengo que dejarla por fuera. Lo que entonces debo hacer es sencillamente asegurarme bien el pequeño módulo de conexión y comenzar a sellar la batería. Claro, esta batería no es adecuada, sencillamente por su tamaño, no queda dentro de la cámara como tal y me limita el uso de la carcasa de protección de agua. Por lo tanto, esta modificación sencillamente lo estoy haciendo como una especie de prueba. De hecho, ahí enciende y lo que queda es dejarla cargando un momento. Una vez que haya tomado la carga suficiente, sencillamente la desconecto y hago la prueba a través del botón de encendido. Miren que sí enciende. Entonces, ya con esto verifica que el problema sí era exactamente la batería. Tiene en muestra encendido, tiene indicaciones. La batería original ya queda descartada. Por lo tanto, hago las pruebas. Si hace los cambios de modo, esta batería le funciona. Pero el gran detalle está en lo siguiente. ¿Cómo la puedo colocar en su caja protectora? No se puede, hay que buscar otra batería. Entonces, primero, retiro la batería original, primero con el objetivo de quitar el módulo de conexión con la cámara. La batería nueva tiene unas características un poquito diferentes. Tiene el mismo voltaje de 3,7, pero de 500 miliamperios. Entonces, quizás dure un poco menos, pero para el tamaño que se quiere, es lo que va a servir. Esta va a ser, al menos con un buen tiempo momentáneo, la batería que voy a utilizar para dicha cámara. Lo que hago es soldar acá las conexiones y prepararla para conectarla o dejarla dentro de su caja protectora. Y ahora, aprovechando la aceleración de velocidad de este video, porque si no va a ser mucho más largo de lo que debería, sencillamente reubico la batería, la nueva, dentro del case o del protector para poder utilizarla dentro de la cámara. La idea de esto es ya utilizarlo la cámara. Estoy desesperado para hacer unas pruebas. De verdad que espero que con esto pueda funcionar mejor. Bueno, entonces, ya de una vez que tengo armado acá la cámara con su batería nueva, la tapo y comienzo a hacer la prueba funcional. Miren que el encendido sí lo hace correctamente. Ahí tengo ya la información. Esta batería de 500 miliamperios. Y miren que está la luz azul. Ya tengo unas indicaciones también. La batería original no sirvió. Y esta sí. Claro, me está indicando que tengo que cargar un poco más, me sirve para probar. Y sí, bastante operativa, es decir, el cambio que requiere más que nada se encuentra en lo que es la batería, es el daño que tiene, parece que más significativo de esta cámara. Lo que toca ahora sería entonces probarla, ya esta batería se queda, la original fuera, así que lo que queda, pruebas y espero que les haya gustado. Entonces, recuerda suscribirte y nos vemos en otro video. Hasta luego.